Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a poner el sombrero de detective porque vamos a explorar uno de los terrenos más interesantes y la verdad más necesarios de la psicología. ¿Cómo investigamos algo que ya ha pasado? Vamos a abrir un maletín de herramientas muy especial, el que nos permite estudiar la vida tal cual es, fuera del laboratorio. Así que prepárense para descubrir los diseños ex post facto, o lo que es lo mismo, el arte de entender el porqué de las cosas después del hecho. Muy bien, vamos a meternos de lleno en el meollo de la cuestión. Esta pregunta que tenemos delante es la clave de todo. Es la piedra angular de gran parte de lo que hacemos en psicología y en ciencias sociales. Pensemos un momento en las preguntas que de verdad importan. ¿Cómo afecta un trauma infantil al desarrollo adulto? ¿Qué relación hay entre el estilo de crianza que recibimos y nuestro éxito profesional? ¿O entre pasar horas en redes sociales y la autoestima? Son preguntas fundamentales, ¿verdad? Pero tienen un problema enorme. Es imposible, y sobre todo sería una barbaridad ética, experimentar con ellas. O sea, no podemos coger a un grupo de niños y asignarlos a un hogar negligente para ver qué pasa. Es impensable. Y es justo aquí, ante este muro ético, donde la psicología se vuelve realmente ingeniosa. Exacto. Este ejemplo lo deja muy claro. La ética es una línea roja que la ciencia jamás debe cruzar. Nuestro primer juramento es no hacer daño. Y por eso el experimento de laboratorio de toda la vida, ese donde manipulamos variables para ver el efecto, muchísimas veces simplemente no nos sirve. Necesitamos otra forma de trabajar, otro enfoque, unas herramientas que no intenten forzar la realidad, sino que la observen, la interroguen con mucha inteligencia. Tenemos que convertirnos en una especie de historiadores del comportamiento, en analistas de vidas ya vividas, para poder extraer de ellas un conocimiento que sea útil para todos. Y aquí tenemos nuestro plan de ataque, nuestra hoja de ruta. Primero vamos a plantear bien el caso, la pregunta imposible, para entender por qué necesitamos este maletín de detective. Después lo abriremos y sacaremos dos de nuestras herramientas estrella, la retrospectiva, es decir, mirar hacia atrás desde el final de la historia, y la prospectiva, que es como seguir a los sospechosos hacia el futuro. Veremos también a un cómplice fundamental, el factor tiempo. Y muy importante, aprenderemos a no caer en la trampa más peligrosa, la pista falsa. Y ya, para terminar, cerraremos el caso con una reflexión sobre cuál es en el fondo nuestra misión como psicólogos. Venga, pues vamos a ello. Esto nos lleva directamente a la herramienta protagonista de hoy, el diseño ex post facto. El nombre suena un poco técnico, lo sé, pero la idea que hay detrás es puro trabajo de detective. Es la metodología que usamos cuando llegamos a la escena del crimen y los hechos ya han ocurrido, las variables ya han hecho su trabajo. No podemos darle a un botón de rebobinar en la vida de la gente, así que lo que tenemos que hacer es aprender a leer las huellas que el pasado ha dejado. El propio nombre, como decía, que viene del latín después del hecho, lo dice todo. Somos como esos detectives que llegan cuando ya ha pasado todo. Las posibles causas, que en nuestra jerga llamamos variables independientes, cosas como un estilo educativo, un hábito de vida, una experiencia traumática, ya han sucedido. Y el resultado que queremos explicar, nuestra variable dependiente, por ejemplo la ansiedad, el rendimiento académico o una enfermedad, ya está ahí, presente. Nuestro trabajo es reconstruir esa cadena de sucesos sin haberla provocado. Esta tabla lo resume de maravilla. Es que la diferencia es total. A la izquierda tenemos la imagen clásica del científico en su laboratorio que interviene, que manipula, que lo controla todo. Su objetivo es la causalidad. Si hago A, entonces pasa B. Pero a la derecha estamos nosotros, los detectives. No podemos crear el suceso, solo podemos observar sus consecuencias. Y por eso nuestro objetivo cambia. No buscamos una causalidad de hierro, buscamos una relación, una correlación. Quizá la gente que vivió A tiende a mostrar B, pero no podemos jurar que A causó B. Y este matiz de verdad es lo más importante de todo. Cambiamos la certeza por la probabilidad. Vale, empecemos con la primera gran estrategia de nuestro maletín, el diseño retrospectivo. Imaginen que nos encontramos con un resultado claro, evidente. Por ejemplo, un grupo de adolescentes que saca unas notas espectaculares. O, en el otro extremo, un grupo de adultos diagnosticados con agorafobia. El efecto, el resultado, está ahí delante de nuestras narices. La pregunta del millón es, ¿cómo han llegado hasta aquí? Pues bien, para responderla tenemos que viajar al pasado. En un diseño retrospectivo, siempre empezamos por el final de la historia, por el efecto, por la variable dependiente. Pensemos, por ejemplo, en el burnout, el síndrome de estar quemado en el trabajo. Lo que haríamos sería seleccionar a un grupo de profesionales que lo están sufriendo. Ese es nuestro efecto. Y ahora, como buenos detectives, empezamos a tirar del hilo hacia atrás. ¿Qué tipo de jefe tenían? ¿Cuántas horas extra echaban? ¿Tenían apoyo de su familia y amigos? Todas esas son nuestras posibles causas, las variables independientes que vamos a buscar en su historia. Este es el modus operandi, el paso a paso.
Siguiendo con el ejemplo del burnout, en el primer paso encontramos y seleccionamos a nuestro grupo de trabajadores quemados. En el segundo, a través de entrevistas, cuestionarios o mirando sus historiales, medimos esas variables del pasado, el tipo de liderazgo que tuvieron, su carga de trabajo, etc. Y en el tercer paso, en el análisis, buscamos patrones. A lo mejor descubrimos que un 85% de ellos trabajaba para un jefe con un estilo muy autoritario. Ojo, ahí tenemos una pista, una correlación muy potente. Pero claro, esta estrategia se puede hacer todavía más potente. Podríamos hacer un diseño simple estudiando solo al grupo con burnout y eso ya nos daría pistas. Pero para que nuestras conclusiones sean más sólidas, necesitamos comparar. Y aquí es donde entra en juego el diseño de casos y controles, que es una de las joyas de la corona de la epidemiología y también de la psicología. Ya no solo estudiamos a los casos, es decir, a los que tienen la condición, sino que los comparamos con controles, gente lo más parecida posible, misma edad, misma profesión, mismo género, pero que, y esto es lo importante, no tienen burnout. Exacto. Toda la fuerza de este método está en esa comparación. Porque, a ver, si descubrimos que el jefe autoritario es igual de común en el grupo de casos que en el de controles, entonces probablemente esa no sea la clave del burnout. Pero, ¿y si es muchísimo más frecuente en el grupo de casos? Entonces, amigos, tenemos una pista muy sólida. La comparación es lo que nos ayuda a descartar el ruido de fondo y a centrarnos en las variables que de verdad parecen marcar una diferencia. Es un método fundamental en psicología clínica y de la salud. Este es el ejemplo de manual, el que lo cambió todo. Antes de tener las pruebas biológicas que tenemos hoy, ¿cómo se supo que el tabaco causaba cáncer de pulmón? Pues exactamente con este método. En los años 50, los investigadores Doll y Hill cogieron a pacientes de hospital con cáncer de pulmón, los casos, y los compararon con otros pacientes ingresados por otras enfermedades, los controles. Cuando les preguntaron a todos por su pasado, la diferencia en el consumo de tabaco entre un grupo y otro fue tan bestial, tan abrumadora, que cambió la historia de la salud pública para siempre. Y nadie obligó a Labby a fumar, simplemente se leyó la historia que la vida ya había escrito. Muy bien, ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. Si el diseño retrospectivo era como llegar a la escena de un crimen que ya se ha cometido, el diseño prospectivo es como poner bajo vigilancia a un grupo de sospechosos para ver qué hacen en el futuro. Aquí no empezamos por el efecto, sino por la posible causa. En este caso, como investigadores, los colocamos al principio de la película. Nuestra variable independiente es el punto de partida. Imaginen que queremos estudiar el impacto de la resiliencia en estudiantes universitarios. Hoy, al inicio del curso, medimos la resiliencia de todos los alumnos de primero y los clasificamos en 3 grupos: resiliencia alta, media y baja. Esa es nuestra selección inicial. Y ahora, en lugar de preguntarles por su pasado, simplemente observamos y esperamos. Hacemos un seguimiento durante todo el curso y al final medimos nuestras variables dependientes, sus notas, si han abandonado, sus niveles de estrés. La ventaja de este método es gigantesca porque soluciona uno de los mayores problemas del diseño retrospectivo. ¿Se acuerdan de que antes dependíamos de la memoria de la gente? Y la memoria, bueno, ya sabemos que es frágil, que nos engaña. Aquí no. Aquí medimos la variable independiente, la resiliencia, al principio, de forma objetiva y fiable. Y así sabemos con total seguridad que esa característica existía antes de que aparecieran los posibles efectos, las buenas o malas notas. Y esta secuencia temporal, que la causa vaya antes que el efecto, es una condición absolutamente necesaria para poder empezar a hablar de causalidad. Como ven, este enfoque es mucho más sólido. No solo nos asegura el orden temporal correcto, sino que nos quita de encima el famoso sesgo de memoria o retrospectivo. Una persona deprimida, por ejemplo, tiende a recordar su pasado de una forma mucho más negativa de lo que quizá fue, y eso nos contamina los datos. Con un diseño prospectivo, los datos iniciales se recogen en el momento, son limpios, son puros, y eso nos da muchísima más confianza en que la relación que encontremos es real, y no un espejismo de la memoria. Pensemos en otro ejemplo. Esta vez en educación. Un investigador, al principio de curso, pasa un test de motivación por la lectura a una clase de niños. Los divide en 2 grupos, los de alta motivación y los de baja motivación. Esa es su variable independiente. No hace nada más, no interviene. Simplemente al final del año recoge las notas de comprensión lectora de todos los niños. Esa es su variable dependiente. Si de manera sistemática el grupo de alta motivación saca mejores notas, tendrá una evidencia prospectiva muy fuerte de que la motivación es un predictor clave del rendimiento. Bien, vamos a rizar el rizo un poco más. Dentro de los diseños prospectivos hay una categoría muy especial. Una en la que la variable independiente no es algo que alguien hace o tiene, sino algo que todos, inevitablemente, somos y experimentamos: la edad. Cuando lo que queremos estudiar es cómo cambiamos a medida que pasa el tiempo, usamos los diseños evolutivos. Son, en el fondo, estudios prospectivos centrados en el desarrollo humano.
Estos diseños son el pan nuestro de cada día en psicología del desarrollo. De hecho, son la única manera que tenemos de responder preguntas como ¿cuándo empiezan los niños a entender lo que piensan los demás? ¿Es real la famosa crisis de los 40? ¿O cómo evoluciona nuestra felicidad a lo largo de la vejez? En todos estos casos, la variable independiente que nos sirve para organizar a los grupos es simplemente la edad o el paso del tiempo. Y aquí nos encontramos con una decisión metodológica crucial, una encrucijada. Si queremos estudiar el cambio con la edad, tenemos dos caminos principales. El camino largo, el diseño longitudinal, que es el patrón oro. Cogemos a un grupo de personas y las seguimos durante años o incluso décadas. Es potentísimo porque vemos el cambio real en cada individuo, pero claro, es lentísimo y carísimo. Y luego está el atajo, el diseño transversal. En lugar de esperar, hoy mismo cogemos un grupo de 20añeros, otro de 40 y otro de 60, y los comparamos. Es rápido, es barato, pero tiene una trampa mortal, el efecto de cohorte. El efecto de cohorte es un concepto que hay que entender sí o sí, es fundamental. Imaginen que hoy comparamos el uso de la tecnología entre gente de 20, 40 y 60 años. Si encontramos diferencias, ¿de verdad se deberán a que envejecer te hace menos hábil con la tecnología? Pues probablemente no. Se deberán a que la cohorte de 20 años ha crecido con un móvil en la mano, mientras que la de 60 tuvo que aprender a usar Internet ya de adulta. Es que no es la edad, es que han crecido en mundos diferentes, y esa diferencia de contexto histórico es el efecto de cohorte. Cualquier detective que se precie sabe que el mayor peligro no es no encontrar pistas, sino enamorarse de una pista que es falsa. En nuestro mundo, en la investigación, esa pista falsa, la más seductora y engañosa de todas, se llama correlación espuria. Es como un canto de sirena, que si no tenemos cuidado nos lleva a conclusiones completamente absurdas. Vamos con un ejemplo clásico que, aunque suene a chiste, lo explica todo a la perfección. Durante décadas, en algunas zonas rurales de Europa, los datos mostraban algo innegable. En los pueblos donde aumentaba la población de cigüeñas, también aumentaba el número de bebés. La correlación estadística era real, era positiva y era fuerte. Así que la pregunta, aunque parezca tonta, es metodológicamente obligatoria. ¿Significa eso que las cigüeñas traen a los niños? La respuesta, como es obvio, es que no. Y aquí está la clave para entender qué es una correlación espuria. Atención, porque es muy importante entender que la correlación matemática sí es real. Los números no mienten, las dos variables suben y bajan a la vez. Lo que es falso, el error de interpretación, es saltar a la conclusión de que una causa la otra. Una correlación nos enseña que hay un patrón, pero no nos explica por qué existe ese patrón. Y aquí está el verdadero culpable de la historia, la pista que lo resuelve todo. Una tercera variable que estaba oculta, la que llamamos variable extraña. En este caso es algo tan simple como el tamaño de los pueblos. Los pueblos más grandes, en zonas rurales, tienen más casas con tejados y chimeneas, donde anidó cigüeñas, y por pura lógica también tienen más gente, y por tanto, más nacimientos. No es que las cigüeñas causen los bebés, es que el crecimiento de los pueblos causa las dos cosas a la vez, más nidos y más bebés. Esta frase debería estar grabada a fuego en la mente de cualquier persona que lea noticias, estudios o informes. Correlación no implica causalidad. Es sin duda la lección más importante de toda la metodología de investigación. Ver que dos cosas pasan a la vez es solo el principio de la investigación, nunca el final. Es una invitación a hacernos la pregunta ¿por qué? Nunca una excusa para afirmar porque sí. Bueno, hemos visto las herramientas, los peligros, las estrategias. Ahora vamos a juntarlo todo y a ver cómo se aplica esto en el trabajo real de un psicólogo. Porque al final, ¿de qué sirve todo esto en la consulta? ¿En el colegio o en una empresa? Aunque con estos diseños nunca vamos a tener la certeza causal de un experimento puro y duro, no significa que estemos a ciegas. Tenemos técnicas de control para limpiar la escena del crimen y estar más seguros de nuestras conclusiones. Una muy intuitiva es el emparejamiento. Si estudio a un caso, por ejemplo, un fumador con cáncer, busco a un control, un no fumador sin cáncer, pero que tenga la misma edad, el mismo género, la misma profesión. Así intento neutralizar el efecto de esas otras variables. Y luego, a nivel estadístico, tenemos herramientas más sofisticadas como el ANCOVA que nos permiten hacer una especie de control matemático. La estadística nos ayuda a aislar y descontar el efecto de esas terceras variables que nos pueden estar liando para darnos una imagen más nítida de la relación que de verdad nos interesa. Y que nadie piense que esto es solo un ejercicio teórico. Es la base de la psicología aplicada. Cuando un psicólogo clínico hace una historia clínica, una anamnesis, ¿qué está haciendo? Pues una investigación retrospectiva de la vida de su paciente para entender el origen de su malestar. Cuando un orientador educativo identifica alumnos con altas capacidades para hacerles un seguimiento, está empezando un pequeño estudio prospectivo. Y cuando un consultor de recursos humanos analiza por qué un equipo funciona mejor que otro, está usando una lógica de casos y controles.
En el fondo, toda esta metodología es la ciencia de entender las historias de vida para poder mejorarlas. Al final, si lo pensamos bien, todos estos diseños retrospectivos, prospectivos, longitudinales, no son más que formas sistemáticas de leer las historias que la gente escribe con su propia vida. Nos permiten encontrar los patrones, los puntos de inflexión, las relaciones que explican la experiencia humana. Así que la pregunta final no es tanto sobre estadística, sino sobre el sentido de nuestra profesión. Ahora que conocemos las herramientas para investigar el pasado y anticipar el futuro, la verdadera cuestión es ¿qué historias vamos a elegir investigar? ¿Qué patrones de nuestra sociedad merecen ser sacados a la luz para que podamos construir un futuro más sano, más justo y sobre todo más humano? La respuesta que demos a esa pregunta definirá el verdadero impacto de la psicología en el mundo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje de investigación.